Hola, estudiante de español, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Aquila Dominica, profesora de español, y ahora tú estás escuchando el podcast ¿Qué me cuentas hoy? En este episodio yo charlo con Rocío. Ella es profesora de español y se especializa en acento y pronunciación. En este episodio, Rocío nos cuenta sobre si existe un español correcto, por qué es complicado entender a los andaluces, qué diferencias hay entre el español del centro norte de España y el español del sur de España. Empezamos. Bueno, hola Rocío, bienvenida al podcast ¿Qué me cuentas hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guilé, muchas gracias por invitarme y estoy muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Muy bien, bueno, pues la primera pregunta, bueno, son tres preguntas. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y a qué te dedicas? Vale, pues me llamo Rocío, nací en Galicia, que es una región en el norte de España, Galicia. Y me crié en Suiza, en Ginebra, que es la parte francófona Mm, de Suiza, donde se habla francés. Y yo soy profe de español y de francés. Y me mm, especializo sobre todo en lo que es la comunicación verbal, el acento y la pronunciación. O sea, todo lo que tenga que ver con el mundo sonoro del español y del francés. vale, muy interesante. Pues de eso quiero hablar hoy, de la pronunciación en español, de los acentos y de esas cosas, ¿vale? Porque, bueno, Ujú, casi todos mis alumnos son de Lituania y ahora muchos lituanos se mudan, se van a vivir a España, especialmente a Andalucía, a la Costa del Sol, también a la Comunidad Valenciana, a las Islas Canarias, y claro que necesitan aprender español para poder vivir allí. Pero muchos piensan que hay un español correcto y dicen que, no sé, los andaluces hablan muy raro, que igual esto no es correcto, además es muy difícil entender cómo hablan ellos. Y también los que se van a la Comunidad Valenciana dicen que no quieren aprender el español incorrecto que hablan ahí, pero creo que ellos confunden, mezclan con otra lengua que es el valenciano, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿hay un español correcto? claro, entonces, bueno, el español es un idioma muy rico y muy variado. Tenemos Mm, muchos acentos, dentro de España tenemos muchos acentos y no solo eso, es que también tenemos otras lenguas que coexisten con el claro, español. Claro. Em, entonces, no podemos decir que hay un español correcto o incorrecto. Cada español, ¿no? tiene eh, algo propio, ¿no? sí, Eh, entonces, claro, en términos de acento, por ejemplo, ¿no? Me decías que tus estudiantes se van a vivir a Andalucía y se encuentran con un acento que es quizás difícil de entender, ¿no? sí, sí, Por sí, eso sí, lo de raro. Claro, porque a lo mejor el español no el español, a lo mejor la manera de pronunciar de Andalucía, pues tiene unos rasgos muy característicos, muy marcados, y si no estás familiarizado con esa variedad de acento, pues es normal que te cueste entender.
¿no? Mm. Pero no, no es un español incorrecto, es el español que usa mucha gente para comunicarse en su día a día con la familia y los amigos. Claro, es lo que siempre digo, que Lituania es un país muy pequeño, pero hay muchas variedades de lituano también. Ujú, Yo soy de la capital y me cuesta mucho entender las personas que son de una región que está un poco lejos. Estoy siempre, ay, no entiendo nada, hablan muy raro. Y claro, ajá, España es muy grande y sí, también se habla español en Latinoamérica, entonces hay mm, muchísimas variedades, ¿no? claro, Mm. exactamente. Sí, Vale, y entonces no hay un español incorrecto, vale. Y otra pregunta que tengo es, pues eso, si los estudiantes, los lituanos van a Andalucía, pues sí, notan, entienden que el español es un poco diferente, pero si van a Madrid o más hacia el norte, dicen que entiendo más o menos bien. Pues entonces, ¿cuántas y qué diferencias hay entre sí. las variedades en España? Vale, entonces podemos imaginar, ¿no? que España, ¿no? Hay como dos bloques grandes, ¿no? Está Ujú, como el español o la pronunciación de lo que es la región norte, perdón, centro, norte ujú, y el sur, ya zonas de Extremadura, Andalucía, Murcia, ¿no? Y las diferencias, la diferencia más característica quizás es la distinción entre el sonido s y z, la Z y la C y la S. ujú, Yo creo que eso es lo más distintivo. ¿M? Entonces, por ejemplo, una persona del norte, centro, norte dirá zapato, ujú. zapato, y una persona del sur diría zapato, Claro. zapato. ¿M? Ujú, Eso es muy global, no, no todo el mundo, pero es así muy, muy sí. general. ¿M? Sí. Ujú. Vale, Mm, esto sería una diferencia. Eh, Otra, sí. a ¿Qué ver, otra más? quizás más sutil es la diferencia, bueno, no, más sutil no, pero cuando dicen tus estudiantes que les cuesta entender, ¿no? El Sí. español del sur, es también porque hay una tendencia, se elimina la S en posición final. Entonces, Mm, claro, eso, si no estás acostumbrado, si no tienes el oído para entender eso, pues quizás te va a costar entender, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, em, si decimos las, las casas en ujú, plural, ¿no? Las casas, pues a lo mejor sería como las casas. Como la primera S sería así como un sonido más aspirado, ujú. las casas. Yo no soy andaluza, por cierto. Sí, sí, sí. Entonces, estoy imitando, ¿eh? Sí, Estoy sí, 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 imitando. sí. Ujú. Mm, Y entonces, claro, esa eliminación de la S en los plurales, sobre todo, o aspiración o eliminación de la S. Ujú. sí, Y pues sí. esto, si quería añadir una cosa, me acuerdo Ujú, cuando yo viví medio año en Sevilla, pues mm, tuve una situación graciosa cuando estuve hablando con una persona de allí, de Sevilla. Y no me acuerdo cuál era el tema, pero de repente esa persona dijo, pató. Y yo, ¿qué? Pero, ¿por qué estás hablando de un animal? Porque yo pensé en un pato. ajá. Y yo, ¿puedes repetir, por favor? Y esa persona, pató. Y yo, no entiendo nada. Y es que eso era para todos, Ah, pero bueno, sí, dijo pató, algo pató. así, sí. Y yo, Claro, madre mía. sí, esa ya es otra característica, ¿no? Que ya es como la,
extrema contracción de muchas sílabas juntas. Para todos se convierte en pató. Hay Sí. mucha Sí, contracción. que no dicen la palabra entera, toda la palabra, Claro, dicen sí, la esas. mitad. mm, Sí. sí, Mm. mm, Vale. sí. ¿Y alguna diferencia más? Pues así un poquito quizás más sutil, pero si te fijas, se oye, es, por ejemplo, el sonido de la J y la G, ¿no? Yo no sé, Ujú, yo por ejemplo soy del norte y mi J, mi sonido G, es más fuerte que una persona del sur o incluso de Latinoamérica que pronuncia ese sonido de una forma más suave, casi como una H aspirada, ¿no? ujú, Si, por ejemplo, la palabra mujer, ¿no? Si yo sí. diría mujer, 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 mujer. Ujú, Y una persona que haría una J más suave diría mujer, mujer, ujú, mujer. Esa sería así una ujú, otra sí. diferencia. Mm. Mm, vale, pues sí, son estas características que son difíciles para los estudiantes de español y creo que es la cuestión de práctica, no escuchar, escuchar, escuchar. Pero ¿hay algún Si me acento? permites, Sí, 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 sí. perdón, si me permites, mencionamos estos sonidos, claro, por supuesto, pero luego también hay que tener en cuenta las entonaciones, ¿no? Que también son Claro. muy diferentes, y esto también es lo que te permite, pues, sonar más natural o más acercarte al habla de una región o de otra. Ujú. Mm. Sí, es Sí. que, claro, si viajas por España, pues puedes escuchar la diferencia entre la entonación, claro. Ujú, Y bueno, tú como eres nativa del español, pues en tu opinión, ¿hay algún acento difícil de entender incluso para los nativos? ¿O A no? ver, sí, ok, sí. Yo, a ver, te voy a responder con una pequeñita anécdota. Yo cuando vivía en Suiza, era pequeña, o sea, fui con 7 años y recuerdo que mis vecinos eran de Andalucía, de Mm. Almería. Y para mí ese fue mi primer choque cultural de acentos, porque de repente me di cuenta de que hablábamos el mismo idioma, pero para mí su español, o sea, el acento era Mm, muy diferente al mío, ¿no? Y a veces no los entendía, ¿no? Me mm, costaba a veces entender. Entonces, em, el acento, a lo mejor no tanto el acento, pero también depende de cómo hable esa persona, ¿no? Si habla muy rápido, si habla más despacio. Yo, por ejemplo, tengo amigas andaluzas que cuando hablan con su familia, con sus amistades, no entiendes nada, porque hablan mm, como ellos se entienden entre ellos sí. y si no estás acostumbrada a ese acento, a esa forma de hablar, te cuesta entender y luego ellos también saben adaptar su acento a las personas de fuera, ¿no? Que no están Mm, acostumbradas. Entonces claro. depende también de cómo hable la persona, ¿no? Pero sí, el acento de Andalucía también puede ser difícil para los nativos. Mm, Mm. vale, muy bien. Pues bueno, la última cosa, pues algún tip para los estudiantes lituanos, cómo pronunciar más fácil o mejor la R doble en español, por ejemplo, porque es algo que les cuesta mucho. Vale, la R. Tú me has dicho antes que tenéis también la R, ¿no? Sí, En lituano sí. tenéis la R, ¿no? Entonces, es un sonido que ya para los nativos, cuando aprendemos el español de pequeños, es un idioma, es un sonido complejo, ya, Ujú, en sí es complejo.
Entonces, em, es cierto que a veces necesita mucha Ujú. práctica, ¿no? Entonces, tú quizás como estudiante lituano, ¿no? Tus estudiantes ya saben pronunciar ese sonido rrr, Sí. ¿no? Sí, ya lo saben hacer vibrar. Bueno, yo creo que el español, la particularidad del español es que como tenemos dos sonidos diferentes para la R, una R fuerte y una R suave, la dificultad está en cuando hablamos de manera Ujú. natural, encontrar ese equilibrio entre Mm. la R fuerte y la R suave. Ujú. ¿No? O sea, porque a veces los estudiantes ponen demasiado fuerza para la R suave y no mucha fuerza para la R fuerte, Sí. pero saben pronunciarla, saben Ujú. pronunciarla. Entonces, eso hay que practicarlo, no es, hay que practicarlo como aprendes gramática, vocabulario, practicas tu pronunciación, pues a lo mejor un consejo, pues practicar con lecturas en voz alta, Ujú. y Claro. sí siendo muy consciente de, centrándote solamente en la R, nada más. Ujú. Con frases cortitas donde haya R fuertes y R suaves y, y tu boca poco a poco va integrando esos hábitos, sabe dónde, dónde ir. Y bueno, a veces te va a salir bien y a veces no tan bien y tampoco pasa nada, ¿no? Lo Claro, importante es claro. comunicar. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Rocío, por contar todo esto. Y una última pregunta, ¿dónde los estudiantes pueden escuchar o leer más sobre los acentos, la pronunciación y esos temas? Bueno, pues yo tengo una newsletter que escribo cada semana y ahí voy contando y compartiendo trucos y técnicas de pronunciación, de Ujú. comunicación intercultural y lo más fácil sería inscribirse, suscribirse a la newsletter en mi web www.thefluencyhub.com. Allí pueden también descargar una guía que tengo con 5 claves para mejorar la pronunciación y, y bueno, y así. Yo creo que sería lo más fácil, ¿no? Para Y creo conectar. que también tienes un podcast, ¿no? Sí, es verdad, el podcast. ¿Cómo Pues se sí, llama? el podcast se llama Como pez en el agua. Como Vale. pez en el agua, sí, y está también en las plataformas eh, como Spotify y también está en YouTube. Mm. Vale, perfecto. Entonces, voy a dejar los links, los enlaces en la descripción de este episodio. Vale, pues perfecto. Muchas gracias y nos vemos pronto. Vale. A ti, Akvile, muchas gracias, un placer.